No, hoy les leo una historia que no tiene mucho de perversa. Algunos aspectos tiene. Yo se las leo. Es una historia de Jorge Luis Borges. Se llama Historia de los dos que soñaron. Los dos que soñaron. Les leo, Cuentan hombres dignos de fe, pero solo Alá es omnisciente y misericordioso, que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió, menos la casa de su padre, que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió una noche debajo de una higuera de su jardín, y vio en el sueño un hombre que se sacó de la boca una moneda de oro y le dijo en el sueño: tu fortuna está en Persia, en Isfahán, vete a buscarla. A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros del desierto, de las naves, de los piratas, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfahán, pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había junto a la mezquita una casa, y por decreto de Alá Todopoderoso, una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa, y las personas que dormían se despertaron con el estruendo de los ladrones y pidieron socorro. Los vecinos también gritaron, hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por las azoteas. Ven, la ciudad egipcia, ¿no? Digo, la ciudad, no egipcia, no, la ciudad árabe. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre del Cairo y le menudearon tales azotes con varas de bambú que estuvo cerca de la muerte. A los 2 días recobró el sentido en la cárcel. El capitán lo mandó a buscar y le dijo: ¿quién eres y cuál es tu patria? Una digresión. Baudelaire decía: mi patria es mi infancia. Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, decía: la infancia es la patria de todos. Y Rainer Maria Rilke decía: la verdadera patria del hombre es su infancia. Bueno, esto no está en el cuento de Borges, son agregados míos. ¿Quién eres y cuál es tu patria?, le dice el capitán. El otro declaró: soy de la ciudad famosa del Cairo y mi nombre es Mohamed el Magrebí. El capitán le preguntó: ¿qué te trajo a Persia? El otro optó por la verdad y le dijo: un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfahán porque ahí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfahán y veo que esa fortuna que prometió deben ser los azotes que tan generosamente me diste. Pegan a un niño. Ante semejantes palabras el capitán se rió hasta descubrir las muelas del juicio y acabó por decirle: hombre desatinado y crédulo, 3 veces he soñado yo con una casa en la ciudad del Cairo, en cuyo fondo hay un jardín, y en el jardín un reloj de sol, y después del reloj de sol una higuera, y luego de la higuera una fuente, y bajo la fuente un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira, dice el capitán, ¿no? Tú, sin embargo, engendro de mula, con un demonio, has ido errando de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tu sueño. Que no te vuelva a ver en Isfahán. Toma estas monedas y vete. El hombre las tomó y regresó a su patria. Debajo de la fuente de su jardín, que era la del sueño del capitán, desenterró el tesoro. Así Alá le dio bendición y lo recompensó. Trata de un hombre egipcio que sueña con un hombre que, sacando una moneda de oro de su boca, le dice: tu fortuna está en Persia, vete a buscarla. El egipcio emprende el viaje a Persia y luego de atravesar diversos obstáculos, entre los cuales figura el hecho
de recibir unos azotes, pegar a un niño, encuentra a un capitán al que le cuenta su sueño. El capitán le revela a su vez que ha soñado con una casa en la ciudad del Cairo, bajo la fuente de cuyo jardín había un tesoro. Después de esa vivencia transferencial, el egipcio regresa a su patria y a la casa que heredó de su padre. Allí, bajo la fuente de su jardín, que era la del sueño del capitán, desentierra un tesoro que siempre estuvo allí y del que el egipcio solo puede disfrutar después de su azarosa aventura. En esta historia de Borges, el sujeto busca en el otro, que siempre es extranjero, no es que tenga que ser extranjero, pero el otro es enigmático, es extranjero, el saber y la respuesta sobre el sentido de sus sueños. En el proceso de búsqueda se encuentra con la privación, la frustración y la castración del otro. Se enfrenta con el deseo del otro y descubre que la riqueza de su propio deseo y de su modalidad de goce se halla en él mismo y en el patrimonio que recibió de su padre. La patria de infancia. Sí. Es una metáfora del análisis. El análisis es eso, ¿no? Uno va a buscar en otro, enigmático, que supuestamente tiene la verdad, tiene el tesoro que uno quiere, ¿no? Y resulta que después uno va descubriendo que el tesoro está en uno mismo, que las verdades y las mentiras que uno supone que el otro sabe, están en uno mismo, que el otro no las sabe. En uno y en el patrimonio que heredó de su padre. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos entonces a la perversión, la perversión del padre. Bueno, decíamos que habíamos dicho que la perversión era la realización imaginaria, el sujeto realiza imaginariamente lo simbólico, hace, realiza imaginariamente, como sea, algo simbólico, algo que tiene que ver con él, pero que está muy profundamente oculto y que por eso necesita actuarlo, no puede simbolizar primero. Esa actitud de realización, de hacer, es una... podemos encontrar en Freud en el mito de Totem y Tabú, ¿no? Donde un padre real hace constantemente. Es el mono furioso de la tribu, poseedor de todas las mujeres, es un mito, poseedor de todas las mujeres, que excluye a los varones del coito con las mujeres. Pero también separa, que ustedes dicen, sí, pero tiene coito con las hijas, sí, pero la separa de la madre. En el fondo es una metáfora de la separación del padre, a lo bruto, como le pegan a un niño, de los hijos de la madre. Este padre es en el mito capaz de satisfacer el goce de todas las mujeres, evitando el incesto de los hijos con ella. Lacan define a los perversos como los últimos creyentes, porque materializan en su acto la creencia delirante de que pueden conseguir el goce del otro, cosa que el mismo Lacan dice, no existe el goce del otro. Si el goce es la satisfacción, es la realización de un deseo satisfecho, no hay deseo satisfecho, porque el sujeto estructuralmente está insatisfecho. Si nos falta algo, somos insatisfechos. Por lo tanto, tampoco hay un goce del otro. No podemos satisfacer totalmente al otro jamás, ni satisfacerlo nosotros. Al final el goce del otro es el goce del uno, ¿no? Los últimos creyentes que dicen, bueno, que somos uno, seguimos siendo, exacto. No, es por ahí va la cosa, ¿no? Exacto. Por eso Lacan dice son los últimos creyentes, porque tienen la creencia delirante de poder alcanzar el goce del otro. Pero el perverso se identifica en el acto perverso con ese personaje de Totem y Tabú. Él cree que puede alcanzar el goce de todos. Y se coloca para eso, decíamos el otro día, en el lugar de objeto. En el lugar de objeto de goce,
que puede satisfacer a cualquiera. Al revés, como decíamos el otro día, al revés del fantasma, ¿no? O sea, él como objeto de goce puede satisfacer al otro. Él es el objeto que hace gozar. Es como si dijera, ¿qué necesitas? Necesitas que te mire, que te pegue, que te patee, lo que sea, ¿no? Pues lo haré. Y deposita en el otro la castración, deposita en el otro el dolor de existir. Es al revés exactamente de la fantasía, donde uno se asume y se identifica como sujeto barrado, ¿no? Como sujeto en necesidad, y se relaciona con un objeto imaginando que ese objeto puede satisfacerlo. Imaginando. Aquí necesita hacerlo, ¿no? ¿Ves cómo te hago gozar? Mira cómo te pego. Perdona, el fantasma de la histérica, que tiene algo de relación, porque se hace objeto de deseo, pero de goce no. O sea, que decir, es como un señuelo, ¿no? Puede ser. Ahora vamos a la histeria. Ahora vamos a la histeria. Antes habíamos dibujado el fantasma del obsesivo en el espacio anterior. Decíamos que perversos en el despacho, estructuras perversas no veremos nunca o casi nunca. Yo les di el caso de ese muchacho, de ese adolescente, ¿no? ¿Se acuerdan? Que es lo más cercano a un perverso que yo atendí. Pero, como la perversidad está en todos los seres humanos, uno puede ver perversidades en cualquier estructura, histérica, obsesiva, ¿no? Psicótica. Y en ese momento es un perverso, pero no es un perverso estructuralmente. Este esquemita condensa 2 o 3 esquemas de Lacan. Aquí tenemos el esquema de la pulsión. La fuerza pulsional sale de la zona erógena, se dirige hacia el otro en una pretensión de alcanzarlo y vuelve sobre sí mismo y se satisface en la misma zona erógena, ¿no? Entonces es perversa la pulsión porque, esto es lo que hemos repartido el otro día, es perversa porque hace de un objeto la satisfacción, se satisface en un objeto, que es lo que pasa con el perverso, ¿no? Que cuando está con un sujeto, es el caso ese del chico ese, ¿no? Primero lo ensalza, lo anima y después lo denigra, lo reduce a la categoría de objeto, porque esa es su modalidad de goce, ¿no? En el trato cotidiano. Después hay distintas modalidades de perversión. Ustedes saben, el sadismo, el masoquismo, el fetichismo, el exhibicionismo, el voyerismo. Freud había caracterizado las aberraciones sexuales, como las llamaban en aquella época, como desviaciones respecto del objeto de elección sexual, por ejemplo, personas, niños, animales, o como desviaciones con respecto a la meta sexual, fetichismo, voyerismo, exhibicionismo, sadismo, masoquismo, coprofilia, coprofagia, etcétera, etcétera. Esto lo trata en 3 ensayos de teoría sexual. La pulsión siempre es parcial, siempre se satisface en un objeto, la boca, el ano, el oído, los ojos, la mirada, digo. Y todo esto se genera habíamos visto también la vez pasada la necesidad, la demanda y el deseo. ¿Se acuerdan que el esquema de la demanda
copia el de la necesidad, ¿no? El niño tiene hambre y se satisface con la leche. Ese es el esquema de la necesidad. En la demanda, repito algunas cositas que vi, ¿no? En la demanda, el esquema de la necesidad lo introducimos acá, el niño y el pecho, ¿no? Tiene hambre, come y ya está, se acabó la historia ya. Cuando el niño demanda, cuando de alguna manera grita o llama a la madre, si la madre está, ese es el primer modelo de amor. Esa satisfacción de la presencia de la madre es el modelo de amor, el principio del amor. Cuando la madre no está, cuando la madre se va, cuando el otro se va, genera el deseo. De todas maneras, en las dos situaciones, tanto en el amor como en el deseo, el objeto, que antes era el objeto físico del pecho, desaparece. Entonces, es como si el sujeto hiciera esto. Me dirijo al otro, que creo que lo tengo cuando está presente, y que creo que lo pierdo cuando está ausente, y aquí se forma esto que se llama objeto A, que no es nada, es el recorrido de la pulsión, es la ilusión de alcanzar al otro. Por ejemplo, por lo tanto, el amor y el deseo son ilusiones de alcanzar al otro. Que nunca se alcanza. Algún bolero lo dice, Bueno, habíamos visto también que la perversidad se da en el amor, por ejemplo, ¿no? Que hay un grado de fetichismo en el amor, lo habíamos visto con Freud cita a Goethe en el Fausto, esto lo dijimos, procúrame un pañuelo de su seno, una liga para el amor que siento. Un fetiche. Y Joan Manuel Serrat, cuando dice, tu nombre me sabe a hierba, tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Fetichismo. En los primeros tiempos de la relación de la mamá con su bebé, ¿no? Su bebé es su objeto de goce. En el acto sexual para el varón, ¿se acuerda que esto lo hablamos de manera extensa? Mira, di algo. Porque el varón confunde en el acto del coito el cuerpo de la mujer con el objeto de su deseo. Y que es condición de goce eso. Si no, ve a la madre. Si la ve como una persona entera, ve a la madre. Esto no quiere decir que la siga viendo como objeto cuando salen de la cama. Y en la disposición perversa polimorfa del niño también, ¿no? Que el niño está entregado a una serie de pulsiones parciales. Por tanto, es un perverso polimorfo también. No se salva nadie de aquí. Pero la pulsión no es la perversión. Es perversa, pero no es la perversión, ¿no? Lo que define la estructura perversa es la manera como el sujeto se sitúa en ella. Como el sujeto se sitúa en esa estructura. Para lo cual, ya lo imaginario, lo simbólico, lo real, tienen que estar mismamente organizados, ¿no? En el esquema de la pulsión no hay ni un simbólico, real y imaginario, no están organizados para nada. Un resumen de las estructuras clínicas. Lacan tiene una cita en el Seminario de la Identificación que es la siguiente, es muy interesante. El neurótico, como el perverso o el psicótico mismo, no son más que caras de la estructura normal. Es revolucionaria esa declaración de Lacan. El neurótico es lo normal, mientras que para él el otro, con mayúscula, tiene mucha importancia. El perverso es lo normal, mientras que para él el falo, el grande, que identificaremos con ese punto
que da toda su consistencia a la pieza central del plano proyectivo, el falo, con mayúscula, tiene toda su importancia. Y para el psicótico, el cuerpo propio, que se distingue en su lugar, en esa estructuración del deseo, el cuerpo propio tiene toda su importancia. Me invitaron a un congresillo donde el tema es el psicoanálisis y lo sagrado. Entonces yo pensando en esto, precisamente en esta cita de Lacan, pensé, le digo, te doy un título, pero tengo que hacer el trabajo todavía. El título sería Lo sagrado en la clínica. Entonces voy a escribirlo con esto, a partir de aquí, ¿no? Para el neurótico, el otro es sagrado, porque hay una creencia en el otro. Me decía el otro día una paciente que se dejó reputear reputear en un sentido amplio por el novio. Y me acuerdo de otra paciente, más antigua, que se había hasta dejado mutilar sus genitales por el otro, por el novio. Bueno, con todas las cuestiones de agresiones a las mujeres, tenemos muchos ejemplos de eso, ¿no? De cómo se dejan putear durante 10 años y maltratar, y el otro, en este caso depositado en el compañero, pero puede ser cualquiera, es como sagrado, ¿no? Creen en el otro. Y cuando el otro cae, porque después en el análisis empieza a caer todo, no queda nadie, no queda nada, se dan cuenta de la dimensión que tenía ese otro, casi la dimensión sagrada, ¿no? Hay una verdadera creencia en el otro. Recién decíamos que el perverso cree en el otro, ¿no? En el goce del otro, de manera delirante, ¿no? Ya tenemos el perverso creyendo de manera delirante que puede satisfacer el goce del otro. El histérico o el obsesivo que puede satisfacer al otro si se transforma en objeto de su demanda. Demándame lo que quieras y yo te seguiré. Eso lo hace tanto el histérico como el obsesivo, ¿no? Entonces, el otro es su Dios. Para el perverso, su Dios es el otro gozador. Y para bueno, porque el perverso cree que el otro tiene el falo, que el otro es el falo, hasta que lo denigra y lo hace polvo y entonces piensa que el falo es él, ¿no? Y el psicótico cree en el cuerpo propio. Realmente el narcisismo necesita el narcisizarse, porque si no son pedazos de cuerpo, ¿no? El cuerpo es fundamental porque era un trozo de cuerpo para su madre, ¿no? El psicótico es el que se estructura como una prolongación, ¿cómo se dice? Un apéndice hasta físico de su madre. A tal punto que realmente piensa que es un pedazo de su madre. Yo tenía por aquí, les leo es un escrito de una paciente psicótica. Esta es una paciente psicótica, ¿eh? Uno podría pensar que podría ser una histérica, pero está el nivel de idealización de su madre que casi hace un cuerpo con ella. Dice, mi madre es una persona de su casa, de sus hijos, que vive la vida rodeada de su familia, que es lo que más quiere en esta vida. Es una mujer estupenda. No sé si es porque es mi madre o qué, pero todo en ella es positivo. Es tranquila, la mujer más trabajadora que he conocido en la vida. Todo esto es verdad y también creo que la valoro tanto
porque es la persona que más profundamente quiero en esta vida. Un amor demasiado masivo, ¿no? Me aconseja de todas las cosas de esta vida y sus consejos son muy sabios y siempre acierta en todo, o casi todo. Bien, ahí al menos dejó un lugarcito para la duda. Es para mí la persona más importante de mi vida. La quiero con fervor y ella a mí también. Cuando se trata de hacer las labores de la casa, yo, si no estoy muy enferma o decaída, soy la primera en ayudarla, que es lo que hago actualmente, aparte de ir al centro de día. Todo lo que pueda hacer para que no tenga que hacerlo ella, yo se lo hago de mil amores. Ella es mi mejor amiga, es buena, cariñosa, inteligente, como una mala cosa. Para mí es la mujer madre de este mundo, La quiero con locura y Dios quiera que vivas muchísimos años, que cuantos más años mejor, porque no quiero que me falte nunca. Pero como esto es imposible, intento disfrutar de ella al máximo que sea posible, porque ella siempre será el tesoro más preciado de este mundo. Mi madre, como todas las mujeres de este mundo, que han tenido que trabajar para sacar a sus 7 hijos adelante, sábados y domingos inclusive, son personas muy trabajadoras y con algunos achaques. Mi madre es una excelente cocinera, la mejor madre del mundo, una mujer que siempre ha estado por su casa y su marido. En definitiva, genial. Es un amor que nos recuerda esta línea del yo con el otro pequeño, ¿no? La línea imaginaria, ¿no? Nos recuerda al yo ideal, no al ideal del yo, al yo ideal. Somos como 2 gotas de agua, ¿no? Como si ella hiciera cuerpo con esta madre. Y para el obsesivo lo mismo, lo que veíamos antes, que el obsesivo, para poder sentirse un otro, aunque barrado, porque es psicótico, él sabe que tiene su fallo, pero para poder sentirse otro, necesita darle categoría de falo imaginario a todos los objetos, ¿no? Y de esa manera él se siente cada vez más fuerte y más grande. Pero resulta que termina también como la histérica o el histérico, sometido a la demanda del otro, ¿no? Muchos obsesivos descubren en el análisis que nunca han tomado decisiones por sí mismos, que siempre han hecho el deseo de los demás, ¿no? Como un soldado, son buenos soldados, son buenos empleados bancarios, son muy buenos realmente, porque cumplen, son cumplidores. Pero, ¿y dónde está su deseo? Mientras tengan un amo que los mande, que les diga, tu deseo es mi demanda, lo que yo te demando es tu deseo. Señor, sí, señor, te dice, ¿no? Y entonces cumplen. O sea que de pronto ese otro con el que se identifican, ¿no? Con el que se identifican, en realidad lo adoran. Por eso se siente, a veces se adoran a sí mismos, ¿no? Porque identificados con ese otro, se adoran a sí mismos. Son bastante pedantes, algunos al menos, ¿no? Entonces, dichas posiciones subjetivas, la histeria, la neurosis, la perversión y la psicosis, son posiciones subjetivas diferenciales frente a la castración del otro, ¿no? O sea, Lacan define a esta castración del otro, castración de la madre, como decía Freud, como la falta en el otro, ¿no? El otro
digamos la madre, tiene que ser deseante, como es lógico, ¿no? Si no es deseante y cree realmente que el hijo es un pedazo de cuerpo que la completa, tenemos un psicótico. Como decía una señora, bueno, mujeres que por ahí se enteran que están embarazadas cuando están a punto de parir, ¿no? Que no han podido vivir a su bebé como un otro. No han tenido, como decía no sé quién, Winnicott, uno de estos, capacidad de reverie, capacidad de reverie, ¿no? No pudieron ensoñar con eso que tenían en su panza. Claro, no lo ven, no pueden. Los hombres no pueden ensoñar mucho sobre lo que la mujer tiene en la panza, para desgracia de ellos, o nosotros, ¿no? Pero está la ilusión. Está la ilusión, pero en la mujer es distinto, Claro. es otra cosa. Estas mujeres no, es como si tuvieran el hígado que le creció o la panza, etc. Hay que ver qué relación tuvo con la castración, con el deseo, con la falta en su propia madre, etc. ¿No? Hay otras mujeres que te dicen, yo no le preparé nada al niño porque como no sabía cómo iba a ser, esperé a que naciera para... ¿No? Es difícil porque la gente prepara la cunita, prepara esto, prepara aquello, la ropita, ¿no? Bueno. La falta en el otro, esto venía la falta en el otro. O sea, si la madre desea, termina frustrando al niño, porque el niño o la niña va a sentir que no es el único objeto de deseo o de goce. Eso puede durar un mes, 40 días, como, ¿no? La cuarentena. Después se va a dar cuenta que la madre apunta hacia otro lado, que desea otras cosas, que le falta algo, que él, o el niño o la niña, no llena a la madre. Por lo tanto, la madre está incompleta. Esa es la castración del otro. Está incompleta y le hace un buen favor al niño o la niña, porque la niña empieza a buscar en otro lado, ¿no? Y frente a esa falta empieza a hacer identificaciones. Las identificaciones siempre son productos de una falta, ¿no? Con la privación, que Lacan la define como esto de que la función paterna le diría a la madre y al niño, tú lo reintegrarás tu producto. Es un poco ridiculizado, a la madre. Y al niño, tú no volverás al vientre de tu madre, ¿no? Esa privación permite que comience la identificación a los padres del nombre, que hemos hablado la vez pasada, los padres del nombre. Frente a la frustración materna, ¿no? Que está pero no está. Sí, claro. ¿No? Está pero no está, o está y no está, las dos cosas. Frente a la frustración, el niño se identifica con un rasgo de la madre. Un rasgo oral, anal, escópico o invocante. Y ahí se inicia toda la relación de lo pulsional, estas 4 pulsiones, con lo simbólico. Ahí la pulsión oral se inscribe como demanda al otro, ¿no? Si yo le pido al otro, ya entré en lo simbólico. Lo anal se identifica, lo hablamos hace un rato, como demanda del otro. Mamá que me dice, haz caca aquí, haz caca allá, ¿no? La pulsión escópica se inscribe como deseo al otro. Y la invocante como deseo del otro, ¿no? Ahí se engancha la pulsión y la zona pulsional con algo de lo simbólico, que son estas 4 cosas. Claro, el hijo queda privado de un gran caudal de satisfacción con estos gestos, estos malos gestos de privación, frustración, y nos falta todavía la castración. Y con la castración
que viene a marcar las otras dos privaciones, ¿no? La frustración y la privación, las marca a precú, ¿no? El sujeto queda adherido, identificado con el deseo del otro. El otro desea. ¿Qué desea el otro? Yo desearé como él. Fíjense que a partir de 3 pérdidas surgen 3 ganancias. El sujeto se agarra a algo de los padres. Nombres del padre, padres del nombre y nombre del padre, en la frustración del rasgo unario, y que eso llevará después al ideal del yo, y en la castración se agarra al deseo del otro. O sea que está privado de satisfacción, pero gana en humanidad. Pierde goce, claro, pierde goce, y gana en humanidad. Pero esta vieja ilusión de hacer uno con el otro, como esta chica psicótica creía haberlo logrado, se inscribe de alguna manera en el inconsciente. O sea que, a pesar de esto, y gracias a esto, no terminamos de renunciar a que, por ejemplo, tomando la situación edípica, el incesto y el parricidio son posibles. ¿Y cómo lo realizamos? En la fantasía. En la fantasía. Le voy a leer porque la clínica es sabia y nos enseña mucho. Unas imaginaciones, unas fantasías o sueños diurnos de una adolescente. Un día dice, imagino a un policía con metralleta y yo llena de tiros y sangre. Otra fantasía, estoy en mi casa, venían unos ladrones y robaban la casa, hacían daño con una navaja, rajaban. Yo llamaba a mi novio y él no podía hacer nada. Él llamaba a mi abuelo y él no entendía y mi padre no estaba. O sea, le digo, ¿qué tienen en común estas fantasías, ¿no? Dice, en todas ellas hay una sensación de alivio. Yo no imaginaba que me iba a decir eso, ¿no? Alivio. Me va a la marcha. Como si buscara una cosa así. Solo en una hay alguien que sufre por lo que me pasa. Digo, también tienen en común el goce en el sufrimiento de la agresión de un hombre. Sí, que algo así como si disfrutara por el sufrimiento de la agresión de un hombre. Dice, como si me frenaran. Fíjense lo que necesita para sentirse frenada, ¿no? Como el chico que necesitaba ser una bestia, ¿no? Recuerdo un sueño que tuve con mi padre, que me mataba. Si él me mataba era porque yo quería ocupar, llenar su lugar, un lugar que ya no existe, porque el padre se separó. Le digo, lo hace existir en su fantasía. Dice, hace un silencio, dice, ahora me vino el sueño que no quise contar el otro día. Es muy fuerte. Yo estaba con mi madre y se pone a llorar. Llora. Ella estaba en la cama y yo, sigue llorando, silencio, le daba placer. Lo que un hombre le daría. A mí no me gustaba, pero lo tenía que hacer. La acariciaba. Todo no se lo podía dar, porque yo no soy un hombre. Fuerte, ¿no? Como estas fantasías de ocupar el lugar de la ficción femenina masoquista, la fantasía de violación,
la fantasía de pegan a un niño, ¿no? ¿Se acuerdan que en el trabajo de pegan a un niño, Freud en realidad lo inventa, lo construye por relatos de mujeres? Los hombres no acceden a él, por relatos de mujeres. Y a mí me sorprendió mucho, claro, primero cuando dice que esa monstruosidad de que la daña, eso era alivio. Claro, después uno lo asocia, claro. Y después este sueño incestuoso con la madre. Tenía evidentemente el fantasma a flor de piel esta chica, también llevaba mucho tiempo de análisis. Y un chico, ¿tenemos tiempo para un chico? Sí, 2 minutos. Otro adolescente, La adolescencia es una época donde estas cosas, estos afloramientos, ¿no?, de las fantasías o los sueños incestuosos pueden darse. Se me da vergüenza, dice el chaval. Soñé que hacía el amor con mi madre. Me levanté y dije, ¡hostia! Me sorprendió, me sentí raro. Una sensación de extrañamiento tuvo, ¿no? La imagen que tengo ocurría en la cocina y ya está. Lo relacioné con una época cuando estaba en octavo en el colegio, ¿no? Octavo, noveno, que se me dio por pensar en mi madre cuando me masturbaba. Recuerda su primera masturbación a los 9 años. Todo esto hace con silencios, es una intimidad muy grande para contarla así ligeramente, ¿no? Con mi madre la relación no es cómoda. A veces no me creo lo que dice. La veo un poco falsa y no comprende nada de lo que estoy pasando ahora. He sentido a veces que me da asco, que la he odiado. Hubo una época en que he tenido la sensación de que mi madre quería ligar conmigo. Proyección total, ¿no? Relata un día de un masaje que le dio la madre y él estaba boca abajo. Fueron sensaciones mías, como si fuera mi novia y fuera una preparación al coito. Sentía placer. Ahora nos despreciamos mucho. Me da asco. Y de pronto fantasías que tuvo. Dice, al principio eran pequeñas ideas. Este nene ya no es nene, era obsesivo, ¿no? Tenía una estructura obsesiva, mientras que la chica tiene una estructura histérica. Al principio eran pequeñas ideas, han ido creciendo y se han ido uniendo y han cogido gran personalidad, las fantasías que tenían. Una idea que yo la veo femenina. Estoy estudiando mal y me dice que lo haga bien. Estudio y me dice que no puedo estudiar. Dice que soy un vago. Lo contrario siempre a lo que yo quiero o pienso. Me dice que soy un fascista. Es una voz casi superyoica femenina, ¿no? Materna, quiero decir, ¿no? Yo anoto aquí qué quiere la mujer, ¿no? La madre ya sabemos lo que quiere de los niños, que sean el farito imaginario, pero la mujer es que ya era adolescente. Dice como cuestionando todo. No era una voz alucinación, era una voz imaginada. Todo lo que hago y poniéndolo en duda, como una dama negra. Veo una cosa negra y una voz. Freud llamaba a la mujer el continente negro, ¿no? Una dama negra, es el goce femenino, ¿no? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí ese otro? ¿No? ¿Y qué quiere ella de mí? O sea, ¿qué quiere la mujer? Ya ahí había pasado de qué me quiere como niño, que sea su falito, a qué quiere la mujer. Y estaba aterrorizada, ¿no? Como solemos estar todos cuando nos preguntamos ¿qué quiere la mujer? Incluso las mujeres, ¿no? ¿O no? Otra cosa. Otra cosa. Sí, siempre es otra cosa, Nunca la podremos satisfacer, jamás. No os hagáis ilusiones, ¿no es cierto?
Bueno, chicos, seguimos la próxima. Merci beaucoup.